diapositiva, como les decía a sus compañeros, parece como que se ha movido de posición porque empezamos viendo tipos de sinapsis, luego vemos, creo que el potencial y regresamos a tipos de sinapsis otra vez. Pero vamos a seguir la secuencia que nos presenta la diapositiva. Recordemos nosotros, y esto estoy saliendo de práctica de esto, se ve ahí un poquito más detallado, recordemos al menos a grandes rasgos las partes de la neurona. No es temblor, ¿no? Es el tampoco soy yo que estoy temblando, ¿no? Dentro de las partes de neurona, a grandes rasgos, vamos a ver al núcleo que está dentro del cuerpo de la neurona. También le llamamos cuerpo o soma. ¿Okay? Tiene un núcleo grande, tiene un buen nucleolo también. En histología ustedes van a poder diferenciar a la neurona de otras células de la glía, porque cuando vean núcleo con nucleolo, esa va a ser una neurona y una célula de la glía. De este cuerpo soma van a salir unas prolongaciones que van a ser numerosas pero pequeñas. Esas prolongaciones se van a llamar las dendritas. Incluso dentro de cada dendrita tengo más prolongaciones, son las espinas dendríticas. Cuando tú empiezas a estudiar, repasas algo, lo que se van formando más son esas espinas dendríticas para mejorar las comunicaciones. Bueno, de todo ese cuerpo soma va a haber una parte que va a sobresalir del resto porque tiene una forma de cono. Es un cono axónico. Porque esa forma de cono, desde ahí va a salir una prolongación, usualmente única, pero muy grande, que va a ser el axón. Entonces vamos a tener nosotros a nuestro cuerpo soma, el de acá, donde está el núcleo, con sus prolongaciones las dendritas, y del cono axónico sale el axón. La información que va a transmitir la neurona va a tener usualmente el siguiente recorrido. La parte receptora de la neurona van a ser las dendritas y la parte que va a transmitir la señal de la neurona va a ser el axón. La señal va a ir desde la dendrita, pasa por el cuerpo y se proyecta a través del axón. Dicho de esa manera, entendamos nosotros que lo normal, que lo usual, y así es en nuestro cuerpo, la mayor cantidad de tipos de sinapsis según las partes de la neurona va a ser una sinapsis que va desde el axón hacia la dendrita. Y le llamaremos sinapsis axodendrítica. ¿Va a haber otra? Ustedes ya lo saben, chicas, siempre hay otra. Otro tipo de sinapsis, por ejemplo, la sinapsis axoaxonal, en la cual se comunica el axón de una neurona con el axón de otra. O más raras incluso, en cuando el axón se va a comunicar con el cuerpo soma. Acá tenemos una sinapsis entre el axón y el cuerpo o soma de la dendrita. ¿Ok? ¿Cuál es la más frecuente? No te olvides que la más frecuente es esta de acá. Y habíamos estado hablando, pero habíamos olvidado decir que sinapsis. Siempre cuando pregunto, la respuesta inmediata es que la sinapsis es la comunicación entre dos neuronas. Pero esa definición a veces queda un poco pequeña o un poco sesgada. Porque la sinapsis no solamente me va a comunicar dos neuronas, sino puede ser, por ejemplo, una neurona con el músculo. La sinapsis neuromuscular. Tú en Morfo 3, Morfo 2 lo has visto, la motoneurona alfa y todas sus funciones. Algo que quizás podría abarcar mejor lo que es la sinapsis es la comunicación entre dos células excitables. Entonces, ¿a qué llamamos células excitables? Aquellas células que son capaces de cambiar el potencial de su membrana. Dicho en español, aquellas células que son capaces de cambiar el voltaje de su membrana, la corriente de su membrana. ¿Quiénes son capaces de hacer eso? A la cabeza, la neurona. Las neuronas se caracteriza porque es la mejor haciendo eso en todo nuestro cuerpo. Pero también hay otras células como las células musculares. Para hacer eso y para entender cómo la neurona va a cambiar su potencial, tenemos que recordar que dentro de los componentes de la célula y el extracelular también van a haber elementos químicos como el sodio, potasio, calcio, magnesio, las proteínas, entre otros. Esos componentes químicos, esas sustancias químicas, esas moléculas, esas macromoléculas, van a tener carga. Algo que se caracteriza el intracelular es que tenemos muchas proteínas. Y las proteínas te cuento que son eléctricamente negativas. Eso es una gran influencia que el interior de las células, si yo tengo más proteínas y las proteínas son negativas, voy a tener una carga negativa en relación al exterior. Pero también van a hacer juego o van a jugar en esto los iones. Estos elementos químicos a la cabeza, el sodio y el potasio.
¿Por qué? Porque el sodio y el potasio van a poder entrar y salir de la célula. Las proteínas, al menos no en una cantidad significativa, al menos no de manera normal. El ejemplo de la diapositiva está con el potasio. ¿Qué pasa con el potasio? Te cuento que tenemos más potasio en el interior de la célula. Si tenemos un montón de potasio acá adentro, por una gradiente de concentración, es decir, simplemente siguiendo la fuerza de dónde hay más y dónde hay menos, el potasio lo que quiere es salir de la célula. ¿Okay? Y eso esperaremos en lo normal, que el potasio salga de la célula. Hasta aquí va acá. Pero te cuento que el potasio también tiene carga. Y su carga es positiva. Y en el interior decíamos que hay una carga negativa. Cuando el potasio quiere salir, porque sus compañeros le dicen, oye, hay mucho potasio, vete de acá. Quiere salir, tiene las cargas negativas y le dices, no te vayas, chavo. Potasio, quédate con nosotros. El potasio encuentra en esa vicisitud entre una fuerza que lo quiere sacar y otra que lo quiere hacer que se quede. El equilibrio de esa lucha entre el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico me va a dar un equilibrio, un balance para ese ion. ¿Eso quién nos lo halló? ¿Quién nos lo dijo cómo hallar? Estas son donde hay más sodio, donde hay más potasio y cuánto hay. ¿Quién nos dijo eso? Nuestro amigo. Él dijo, ¿tú quieres saber cuál es el potencial de equilibrio para un determinado ion? Tú dame la constante general de los gases, la temperatura de ese medio en grados Kelvin, en grados centígrados. Dime cuál es la constante de Faraday. Quiero saber también la valencia, la carga de ese elemento. En el caso del potasio, más 1. En el caso del cloro, menos 1. En el caso del calcio, más 2. Cada uno tiene su Z independiente. Y dime cuál es la relación de sus concentraciones entre el intra y el extracelular manifestado de manera logarítmica. Y yo te voy a decir cuál es su potencial. Lo máximo en el vaca. Pero, ¿sabes? En la célula no solamente tengo potasio. Cierto es que la mayor cantidad en el intracelular es potasio. En el extracelular es sodio. Hay otros elementos como el cloro o el calcio. Entonces Guido Goldman dijo, no, yo te arreglo la vida. Y te lo voy a sacar cuál va a ser el potencial de una manera más exacta de esa membrana y me vas a dar las concentraciones y los valores de todos. Es más, te dijo, yo te voy a introducir un nuevo término, algo que no habías pensado, mi amigo Dennis. Tú me estás diciendo de que el potasio quiere salir, por ejemplo, por su concentración y por la carga se quiere quedar. El sodio sería lo opuesto, el sodio quiere entrar. El sodio quiere entrar porque hay más sodio afuera. Y el sodio quiere entrar porque es negativo también adentro. En este caso, las dos se van para el mismo lado. Lo que nos dijo Goldman es, tenemos que sumarle algo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es de que esos elementos atraviesen la membrana? Porque una cosa es la gradiente de concentración, la gradiente eléctrica. Otra cosa es qué tan fácil va a ser de que atraviesen la membrana cada uno de estos elementos, cada uno de estos compuestos. Y eso va a ser algo propio de cada elemento. Por ejemplo, mientras más chiquito, más fácil. Mientras más grande, más difícil. Sin carga, más fácil. Si tiene más carga, es más difícil. Entre otros. Eso es la permeabilidad que tiene cada elemento. Y con él te saca todo eso. ¿Okay? Para que se mantenga también esta carga, negativo al medio, negativo dentro de la membrana, y para que se mantenga esa diferencia en la concentración de los principales iones que nosotros manejamos, índice sodio y potasio, necesitamos de una bombita. Le decimos bomba porque utiliza energía. Es más, esta bomba va a tener como función causar este desequilibrio. Esta bomba tiene como su principal misión que haya más de uno afuera y menos de otro adentro, a pesar o en contra de lo que podrían decirnos la gradiente en la concentración, en contra de lo que nos pudiera decir el equilibrio. Nosotros, en equilibrio estamos entre comillas, ¿no? Quizás más cercanos estamos al desequilibrio. Se van a equilibrar las cosas en tu célula, es decir, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Eso se va a equilibrar cuando tú mueras, cuando tu célula esté en apoptosis. Mientras estés vivo, tu energética celular va a trabajar para que haya un desequilibrio. Nosotros, las células, somos poco eficientes. La mayor cantidad de la energía que nosotros captamos la desperdiciamos, se va en forma de calor.
la energía eficiente, la poca energía eficiente que tienen nuestras células en sus procesos energéticos, en una neurona, el 70% de la energía se va para que trabaje esta bomba de sodio y potasio. Imagínate la importancia de esta bomba. Nuestra moneda energética, ni qué decirte, es el ATP. ¿Cómo guarda el ATP la energía? En sus enlaces de alta energía. Cuando se rompe, libera energía y esa energía es la que aprovecha nuestras estructuras. ¿Qué va a hacer esta bomba de sodio y potasio? Dice, oye, es el Contreras, ¿no? Que siempre te da la contra. ¿Dónde hay más sodio? Afuera. ¿Ok? A pesar de que hay más sodio afuera, yo voy a sacar sodio de la célula hacia afuera. ¿Dónde hay más potasio? Adentro. A pesar de que hay más potasio adentro, yo voy a agarrar el potasio de fuera de la célula y lo voy a meter. Se va en contra de esta energía. Y por eso necesita energía. Ahora, no solamente hace eso, sino que el sodio tiene carga más 1. El potasio tiene carga más 1. Al sacar 3 sodios y meter 2 potasios, crea también una diferencia eléctrica. Hace que saco 3 positivos y meto 2, estoy creando una carga negativa en el interior del célula. Importante, una maravilla. Estos iones atraviesan la membrana, el sodio y el potasio, sí lo atraviesan, pero muy poco. La membrana, esta bicapa lipídica, es como si fuera un aislante. Tiene una permeabilidad selectiva. Y dentro de su selectividad, esta bicapa lipídica, dice, si tú eres grande, no me gusta que pases. ¿Estos iones son grandes? No son muy grandes, ¿no? Pero lo otro que se dice, ¿sabes qué? Si tú tienes carga, no pasas. Adelante, adelante. Si tú no tienes carga, sí pasas. Mientras más carga tengas, sea positivo o negativo, va a ser más difícil que atraviese la membrana celular. Por eso de que estos iones pasan la membrana, sí, pero muy poco. ¿Y por dónde tienen que pasar? Porque si yo me voy a excitar, tengo que cambiar mi potencial de membrana. O sea, si tengo que generar corriente, tengo que generar paso de iones. Y si no pueden pasar por la membrana, ¿cómo lo voy a cambiar? Lo hago pasar a través de unos canales. Creo unas compuertas para que puedan pasar estos iones. Estas compuertas van a ser selectivas para cada tipo de ion. Por ejemplo, habrá una especial para el sodio, otra para el potasio, otra para el calcio. ¿En el del sodio podrá pasar el calcio? Sí, pero pasa un poquito nada más. Hay una preferencia en la arquitectura de esa proteína que está formando el canal para que pase determinado ion. Y esos iones, esos canales, tampoco pueden estar abiertos o cerrados, porque si siempre están abiertos o siempre están cerrados, no va a haber un cambio. Yo quiero que se abra o quiero que se cierre ante un determinado estímulo para que haya un paso de corriente y con ese paso de corriente me excito, me despolarizo, que es lo que caracteriza la neurona. Y esa activación o esa despolarización, ese estímulo que causa un cambio conformacional en la proteína que está formando el canal, puede ser, uno, el voltaje. Eso es lo que más vamos a ver el día de hoy. Hay un cambio en el voltaje de la membrana y este cambio de voltaje se propaga y al llegar hacia el canal, hacia esta proteína, va a cambiar, va a producir un cambio en su conformación que se va a abrir y va a pasar hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de qué ion sea este elemento. O puede que no, puede que el estímulo que va a abrir este canal no sea un cambio en el voltaje de la membrana, sino sea un estímulo mecánico, los mecanorreceptores. Por ejemplo, cuando te peleas con tu pareja, te tira una cachetada, hay un cambio mecánico en tus receptores acá que van a producir que se abran un hoyo y se inicie la vía del dolor. No solamente así, también puede ser cuando te quemes con la temperatura. El cambio en la temperatura puede producir cambios en la proteína que van a producir de que se abra ese canal. O también puede ser un ligando, un mensajero, un neurotransmisor, como tú lo conoces. Llega el neurotransmisor, se une al receptor, produce cambios en el receptor, este se abre y puede pasar el virus. ¿Okay? Todas esas son las maneras en las cuales van a poder pasar los iones. Y cuando pasan, producen un cambio en el voltaje, en la membrana. No en todas las células, sino en la membrana. En esa parte de la membrana, en esa parte donde estaba entrando o saliendo el ion.
ese cambio va a tener dos caminos. O desaparece, se queda ahí, se produce un cambio y ahí nomás queda, luego regresa a lo normal, o se empieza a propagar. Y esto es lo que se conoce como la ley del todo o nada en la neurona. A algunos de los matemáticos les gusta llamar a que las neuronas tienen un lenguaje binario, así como ellos 0 y 1, las neuronas de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Si tú llegaste a cambiar el potencial de la membrana a un determinado nivel, llegaste a un punto que le llamamos el threshold o el umbral, tú llegaste a ese umbral, entonces el potencial de la membrana se propaga. Y sigue, se empieza a difundir por la membrana celular. Pero si tú no llegaste a ese umbral, ahí nomás se queda y no se va a propagar. Esa propagación es el potencial de acción. Y para que se produzca un potencial de acción necesitamos llegar a un punto mínimo que le llamamos umbral. La despolarización, o sea, es decir, el cambio en la corriente, en el potencial, en la energía que tiene eléctrica esa membrana, se va a dar gracias al pasaje del sol. Y luego cuando regresamos a lo normal, se da gracias al pasaje del potasio. ¿Bien? ¿Y la corriente qué pasa? Bueno, eso es lo que decía, ¿no? ¿Puede pasar un poco por la membrana? Sí, pero la mayor cantidad va a ser la que pasa por los canales, por estas puertas de los sillones que tenemos. El pasaje de corriente por la membrana es muy similar a lo de tus circuitos eléctricos. Ellos se manejaban por la ley de Ohm. También por esta misma ley de Ohm se van a manejar la corriente, la electricidad de la neurona, de la membrana neuronal. La resistencia que tienen tus circuitos sería la membrana es la que causa la resistencia. Nos dice, la corriente iónica, es decir, el pasaje de los iones, de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, va a ser igual a la conductibilidad de la membrana por el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion de ese ion determinado. Por ahí, a los que les gusta la física, lo pueden ver. Imaginemos ya, se está propagando tu potencial. Y cuando se propaga, lo primero decían, ¿ok? Se despolarizó esta parte de la membrana, despolarizó esta, despolarizó esta, despolarizó esta, y sigue, y se propaga la despolarización. Esa es la despolarización continua. Pero producto de la evolución, las neuronas, algunas de ellas, empezaron a tener una estrategia. Empezaron a decir, vamos a hacer algo para que este impulso se pueda transmitir más rápido. Si yo no puedo, si esto se tiene que seguir transmitiendo y yo no puedo seguir por acá porque hay un bache, hay una zanja, lo que va a hacer el impulso es saltar eso y seguir. Saltar eso y seguir. Esa es la conducción saltatoria. Y esa conducción saltatoria se da a que en la neurona se empezó a producir un aislante eléctrico. Ese aislante eléctrico es la mielina. Y a través de la mielina no podía pasar ese flujo de corriente. Entonces lo hace desde los espacios en los que no hay y no hay mielina. Esos espacios en los que no hay mielina se llaman nódulos de Rambier. Y el potencial de acción se transmite de nódulo en Rambier al nódulo en Rambier. Y eso se llama la conducción saltatoria. Y eso ha hecho de que las neuronas puedan mejorar en la velocidad de la transmisión del impulso nervioso, llegándose a cuantificar hasta 120 metros por segundo la transmisión nerviosa, por ejemplo, en las neuronas más mielinizadas, como la neurona gigantopiramidal de Betz, parte de la vía piramidal. Obviamente que esta velocidad comparada con la velocidad de la luz es nada, pero 120 metros por segundo para nuestro cuerpo es bastante, ¿ya? Sigamos con algunos conceptos físicos. Mira, imagínate que esto es el axón de una neurona. ¿Qué neurona sería más grande? ¿La que tiene más mielina o la que tiene menos mielina? Si tiene más mielina, va a ser una neurona más grande. Y no solamente al ser más grande tiene más mielina, sino que también va a tener mayor cantidad de canales de sodio, mayor cantidad de canales de potasio. Es decir, ellos van a tener una mayor capacitancia. Por el contrario, si son más pequeñas, tienen menos canales de sodio, es decir, menos flujo de corriente. Si es más pequeña, lo más probable es que tampoco tenga mielina, y ellos va a ser más difícil que transmitan la corriente, es decir, van a tener mayor resistencia. Regresamos, como le dije, a los tipos de sinapsis, ya no por la forma de la neurona, sino ahora por cómo se comunican.
ya habíamos conversado qué cosa es la sinapsis. Y ahora te digo que el primer tipo de sinapsis no es como ahora lo tenemos, ¿no? Ya todo masticadito. El primer tipo de sinapsis que se descubrió fue la sinapsis eléctrica. Los fisiólogos a la cabeza. Sinapsis eléctrica dice, la comunicación entre dos neuronas o cómo se comunican ellos va a ser gracias a lo siguiente. Primero, que no están muy separados. Una separación corta a ese nivel celular dicen que están separados más o menos unos 5 nanómetros. Bacán. Segundo, tú ya estudiaste biología, pasaste biología, viste los tipos de unión celular y van a decir que entre ellos hay uniones tipo GAP, formados por conexinas y por conexones. Esta unión entre las dos células excitables produce un puente entre ellos, en el cual el citoplasma de una célula está comunicado directamente a través de ese puente por el citoplasma o con el citoplasma de la otra célula. Si yo cambio los iones acá, ese cambio rápidamente pasa acá. Es casi inmediato. Es como si fueran dos células, pero en realidad como su citoplasma está comunicado, es como si fuera una célula. Imagínense eso con muchas células, le llaman incluso sincitio. Varias células, que es como si fuera una sola célula. Yo cambio acá mi electricidad, cambio acá. Esa es la sinapsis eléctrica. Células bien pegaditas, 5 nanómetros, unidos por uniones tipo GAP, conexinas y conexones. Y los fisiólogos, que fueron los que propusieron eso, dijeron, bueno, eso es el mecanismo ante el cual se comunican las células, las neuronas, es así como se da la sinapsis. Así tuvo por un tiempo, y luego vinieron los farmacéuticos, creo, ellos dijeron, no, las sinapsis no son así, ya se equivocaron. Y en realidad lo que pasa es que las neuronas no están tan pegaditas. Más separación, 20 a 30 nanómetros más o menos. Y para que ellos se comuniquen, esta neurona, la neurona antes de la sinapsis, la neurona presináptica, escribe su carta, pone su mensaje y ese mensaje lo transmite un mensajero. Ese mensajero, el cartero, va a ser el neurotransmisor. Ese es el primer mensajero. Cuando han visto la biología celular, han visto segundos mensajeros. ¿Por qué dicen segundos mensajeros? Porque este es el primer mensajero. Va ese neurotransmisor, va ese ligando, va ese primer mensajero, viaja por el espacio sináptico y llega a la neurona postsináptica. Cuando llega el neurotransmisor, le dice a su receptor, oye, ¿sabes qué? Me han dicho que hay que hacer esto, el otro, aquello. Y entonces empiezan a producir otros mensajeros más intracelulares, que son los segundos mensajeros. Ese es el tipo de sinapsis, esa es la sinapsis química. Al final se dieron cuenta que habían los dos tipos de sinapsis en nuestro cuerpo. La que prepondera es la sinapsis química. Hay bastante menos de sinapsis eléctrica, solamente en ese músculo que tienen los hombres en el pecho, en el tubo gastrointestinal también. Y las sinapsis que usualmente estudiamos son las sinapsis químicas. ¿Okay? Una ventaja de la sinapsis, o diferencias entre la química y la eléctrica, más rápida es la sinapsis eléctrica. Cambié. Más lenta es la sinapsis química. ¿Qué necesito para que haya una sinapsis química? Oye, neurona presináptica, vamos a preparar, vamos a cocinar el neurotransmisor. Una vez que lo preparan, tienen que empaquetarlo en las vesículas presinápticas. Una vez que lo empaquetan, lo llevan por su citoesqueleto hasta la terminal sináptica. Algunas están libres, otras están ancladas al citoesqueleto y luego tienen que liberarse para que luego puedan seguir avanzando, fusionarse en la membrana, liberar el neurotransmisor, este neurotransmisor viajar por el espacio sináptico, que es una selva celular, no es tan fácil, su recorrido es muy peligroso y solamente algunos van a llegar a la neurona postsináptica, se tienen que unir con el receptor, que va a poder ser metabotrópico o ionotrópico, y una vez que se unen de acuerdo a qué tipo de receptor sea, empezar a producir otra maquinaria para que puedan llevar su mensaje. Todo esto toma más tiempo, es más larga, pero la complejidad y la durabilidad que te puede dar una sinapsis química, que puede dar hasta cambios a nivel nuclear, síntesis de proteína, es mucho mayor que la información, si bien más rápida, que te puede dar una sinapsis eléctrica. ¿Ok? Las principales diferencias que hay entre esos tipos de sinapsis.
Transducción de señales. Debería ser más transmisión de señales. Porque ¿sabes qué es transducción? Cuando tú cambias un estímulo de un tipo a otro. Por ejemplo, yo veo, ¿qué ves? Impulsos, fenómenos, señales físicas, lo transformo en eléctrico. Estoy transduciendo. Yo escucho vibraciones, señales sonoras físicas, lo convierto en señales eléctricas. Esa es la transducción de las señales. Bueno, transmisión de señales sinápticas. ¿Cómo es? Ya sabes, ya te lo dije, ¿no? A ver, resaltamos cosas que no he dicho. Cuando termina el axón, se dilata un poco, ese es el botón axónico. Y ese botón axónico en su final tiene una gran concentración de canales de calcio, voltaje dependientes, que quiere decir que cuando hay cambio en el potencial de membrana, estos canales de calcio se abren. Como hay más calcio afuera, el calcio ingresa. El calcio primero se va contra la sinaptotacmina, que es una proteína que está uniendo la vesícula presináptica con su citoesqueleto y la va a dejar libre. Y luego que la deja libre, esta vesícula, y acá viene la pregunta, ¿cómo? Y te digo cómo, me dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿cómo va a irse desde donde está hasta la parte final de la neurona? Esa teoría, ese premio Nobel es gracias a la teoría de los SNARP, en los cuales actúan unas proteínas llamadas la sinaptoprevina, sintaxina y el SNAP25, que junta con otras proteínas, que yo les llamo proteínas policías de tránsito, porque son las que van a decir hacia dónde se tienen que ir. La cosa es que al final llega, y cuando llega la sinaptofisina va a producir o iniciar la fusión de la membrana para que se libere el neurotransmisor. Una vez que está en el espacio sináptico, hay algunas que son cogoteadas, destruidas, rapadas, como por ejemplo en la acetilcolina tenemos a la acetilcolinesterasa que los hidroliza en su camino, o incluso puede que no sean hidrolizadas por una enzima, sino que la misma neurona presináptica los empieza a recaptar. Por eso te dije que esta es una selva celular, no es que en este espacio sináptico van a tener todo bonito para que pueda llegar hasta el otro lado. Las que llegan se unen a su receptor, que dependiendo del tipo empiezan a producir los efectos en la neurona postsináptica. Efectos que no solamente van a ser positivos, es decir, no solamente le van a decir, oye neurona, excítate, sino también le van a poder decir a una neurona que está excitada, oye, ¿sabes qué? Calm down, cálmate. Va a poder ser un potencial postsináptico excitatorio o un potencial postsináptico inhibitorio. Los marcas están bravos. Ustedes son la universidad de los marcas. Pero no, la otra C, no la C. Puede ser inhibitorio. O puede que no esté excitada, esté tranquila, pero lo que hace es la polariza más para que sea más difícil de excitar. O sea, puede ser un potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio. ¿Okay? Recuerda que te dije que la neurona manejaba un lenguaje matemático binario, 0-1, o dicho de otra manera, el todo o nada. Con este todo o nada, a veces un estímulo no te va a producir el cambio suficiente en el cual llegaste al umbral. Para eso, para poder mejorar esto, las neuronas manejan una sumación. Suman esfuerzos para que esos esfuerzos puedan llegar al umbral y el potencial se pueda propagar. Y son de dos tipos. Uno de ellos es la sumación temporal, por ejemplo. Mira por acá. Sigue el puntero láser. ¿Ah? No es mi mano. ¿Ah? Bueno, un poquito quizás, es más que todo el temblor. Se produce un pequeño cambio en el potencial de la membrana, pero como no llegó al umbral, imaginemos que el umbral está acá, este cambio empieza a regresar nuevamente a su estado inicial. Pero ¿qué pasaría si produje este cambio, esta despolarización, y justo cuando empieza a regresar a su estado inicial, viene otro estímulo y me lo sube un poquito más? Pero nuevamente, regresé, nuevamente no llegó. Pero justo antes de que termine de bajar, viene otro impulso, y subió este cambio en el potencial. De tal manera que, sumados esos estímulos pequeños, uno detrás de otro, en un corto periodo de tiempo, antes de que regrese a su estado inicial, se van a sumar, se suman, y llegué al umbral. Y al llegar al umbral, esa neurona se va a despolarizar y el potencial de acción va a empezar a viajar. Esa es la sumación temporal. La sumación espacial no es una sumación en el tiempo, no
no es una sumación que tiene que ver con un lapso de tiempo, sino con el espacio, el número de lugares estimulados. Estoy acá, estoy parado, viene una chica simpática, me da un besito acá, yo mismo. Pero ahora vienen dos chicas simpáticas, por acá, y por acá, por acá, por acá, por acá. Sumaron los estímulos y me excité, me despolaricé. En el mismo profe, ¿qué fue ahí? Es el ejemplo. Malo sería chico, chica. Esa es la sumación espacial. Por ejemplo, acá, mira, en su árbol dendrítico, lo estimula no uno, sino al costado otro, y al costado otro. 3 estímulos a la vez hacen de que se sume la respuesta y pueda llegar al potencial, al umbral y producirse la propagación de mi potencial de acción. Esa es la sumación espacial. ¿Ok? Y finalmente, acá te están presentando, simplemente te lo presentan a los neurotransmisores. No sé por qué le han hecho bullying al primero de ellos. El primer neurotransmisor descubierto, estudiado en la acetilcolina. Este pertenece a la familia de los éster, que es un éster, para los que les guste la química. Y tenemos otros neurotransmisores que son muy variados, es variopinta la cantidad y la clasificación y los tipos de neurotransmisores que tenemos. Aminoácidos, aminas, purinas, neuropéptidos, entre otros. ¿Okay? Acá los neurotransmisores, ¿qué nos quiere decir? Vamos a ver ahorita en la siguiente clase. ¿Qué hora tenemos? 12. Vamos a ver, por ejemplo, la división del sistema nervioso. Ahí te voy a presentar a la división anatómica. Acá te presento la división fisiológica. La división fisiológica del sistema nervioso es de acuerdo a sus funciones fisiológicas. Lo que tú eres voluntario, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy moviendo, todo eso pertenece, toda esa maquinaria de neuronas va a pertenecer al sistema nervioso somático. ¿Ok? Pero hay actividades que yo no controlo. Es más, a veces se dan en contra de lo que uno pueda querer. Sigamos con los tipos de ejemplos, ¿ya? Está su compañero tranquilo, ¿ok? Recién el domingo estuvo en misa, ahora está estudiando, acaba de venir de la biblioteca, y de repente pasa por acá Milet Figueroa. Lo saluda a su compañero, y su corazón empieza a latir más rápido y más fuerte. Sus pupilas empiezan a dilatar, su piel empieza a sudar. ¿Él produjo, él quiso que se hagan esos cambios? ¿Él tuvo control sobre ellos? No. Son cambios, son partes que se dan de manera automática. Y todo eso pertenece al sistema autónomo. Conocemos también, recordamos también, que el sistema nervioso autónomo tiene dos partes. Aquel grupo de maquinaria que se dedica a responder ante las situaciones de estrés, y se llama el sistema nervioso simpático, y aquel que se dedica para trabajar cuando no hay esta situación de estrés, que es el parasimpático. Tenemos al simpático y al parasimpático. A nivel del simpático y parasimpático, primero, la conexión en el sistema nervioso somático es más sencilla. Por ejemplo, mi cerebro le dice a mi brazo, muévete, primera, segunda neurona, acá se maneja acetilcolina. Obviamente hay más neuronas, interneuronas, pero de manera general es sencillo. En cambio, vamos a tener dos grandes grupos de neuronas a nivel autónomo. Las primeras neuronas, o en ellos vamos a tener ganglios, y las primeras neuronas van a estar antes del ganglio, pues vamos a llamarlas neuronas preganglionares. Y a las otras, postganglionares. A nivel preganglionar, todas se manejan con acetilcolina. A nivel postganglionar viene la diferencia. El parasimpático con acetilcolina y el simpático noradrenalina. No como en las películas, casi todo es adrenalina, adrenalina no. Nuestro cuerpo maneja adrenalina un poquito. Principalmente manejamos noradrenalina, ¿no? Parte de las catecolaminas. Ahí estamos. Receptores, esto sí faltaba. Los receptores celulares, bueno, esto en biología lo han estudiado mejor. Los receptores van a poder ser ionotrópicos, que es, se une a su receptor y este se abre y deja el pasaje de un ion. Recontra sencillo. Y el otro van a poder ser receptores metabotrópicos, es decir, se une el ligando a su receptor y se van a producir un montón de cambios con segundos mensajeros. De estos receptores metabotrópicos
la familia más grande de receptores metabotrópicos. En nosotros y en todos los animales van a ser los receptores, la familia de los receptores acoplados a la proteína G, que va a tener un alfa, beta y gamma con un GTP que se va a activar. ¿Cómo se va a activar? Vamos a tener el receptor, atraviesa característicamente 12 veces la membrana celular, tiene su parte receptora a nivel extracelular y produce cambios intracelular, pero está pegadito a una proteína G, y cuando se unió al receptor y produjo estos cambios, lo que va a hacer es que esta proteína G se active. Y cuando se activa, cuando se aloca, se va a buscar al otro. Y el otro puede ser adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Cuando activa la adenilato ciclasa o a la fosfolipasa C, va a empezar a producir a través de fosforilaciones y otras reacciones según los mensajeros. En el caso de adenilato ciclasa, recordarán que se produce AMP cíclico. En el caso de la fosfolipasa C, va a producir IP3, 1,4,5 trifosfato, a partir del PIP, del fosfatidilinositol 4,5 difosfato. ¿Okay? Produce IP3 y diacilglicerol a partir del PIP. Y se van los segundos mensajeros y toda esa cascada que es maravillosa y que ustedes lo conocen. Síntesis y liberación de acetilcolina. Lo habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas cómo dije que tenía que hacer la sinapsis química para que se pueda liberar? Producir, empaquetar y todo eso. Acá nos dice que en el caso específico de la acetilcolina, se va a producir gracias a que la acetilcolina, en esta selva celular que te dije, era atacada por la acetilcolinesterasa. Y lo que va a hacer la acetilcolinesterasa, la acetilcolina, es hidrolizarla. Y cuando la hidroliza, la transforma en colina y acetato. Y la colina es recaptada por la célula preganglionar presináptica para nuevamente producir más acetilcolina, se empaqueta y todo eso. A diferencia de la noradrenalina, en la cual la acetilcolina tiene dos tipos de receptores. Uno iodootrópico, que es el receptor nicotínico, otro metabotrópico, que son los receptores muscarínicos, y se llaman así porque los nicotínicos tienen gran afinidad a la nicotina y los muscarínicos a la muscarina. Sus efectos que pasan con la intoxicación, cómo los podemos tratar, algunos elementos que están relacionados o que son derivados de la acetilcolina. La adrenalina, nosotros manejamos adrenalina, no la adrenalina de la secretaria. Nosotros manejamos noradrenalina. La noradrenalina se recapta tal como está. Acá somos más prácticos, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, 20 para acá. Manejamos un montón. ¿Okay? Hay mucho, esto se maneja mucho en la parte farmacológica. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina son los fármacos que se emplean para manejar la ansiedad y la depresión. Fluoxetina, entre otros. Tiene sus receptores que van a pertenecer a dos grandes grupos, los receptores alfa y los receptores beta, y cada uno con sus subtipos. Incluso hay más subtipos y cada uno de ellos se encuentra en diferentes tejidos. Incluso en un mismo tejido podemos encontrar más de un tipo de receptor, y cada uno con sus peculiaridades. ¿Okay? Pasamos